Todo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Posgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Creemos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador. Mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumenta el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza, entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Posgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos define. Buenas noches, sean todos bienvenidos a la charla informativa del programa de gestión de la información con base de datos. Mi nombre es Davor Chávez y les estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta clase nos acompaña Jesús Bellido, Head of Computer Science de UTEC. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. Gracias, muchas gracias. No puedo iniciar mi video porque me dice que el host lo ha detenido. No sé si me pueden habilitar, por favor. Listo los permisos. Ahora sí, muchas gracias. Buenas noches con todos y con todas. Primero que nada, agradecerles por el espacio por el espacio y el tiempo que se han hecho para poder estar en esta charla. El objetivo de esta charla es que ustedes puedan entender de qué se trata este programa y por qué es importante tener estos skills hoy en día. Bien, voy a compartir con ustedes una presentación. Me dicen por favor si se ve. ¿Se ve? ¿Todo bien? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, el programa del que estamos hablando es gestión de la información en base de datos. Y aquí creo que todos nosotros, cuando tenemos que tabular alguna información o cuando tenemos que trabajar en alguna información, lo primero que se nos viene a la cabeza es Excel, ¿no? Excel, y tratamos de ver el mundo a través de hojas de Excel. Sin embargo, Excel tiene algunas limitaciones, sobre todo cuando queremos cruzar información, ¿no? Entonces, por ejemplo, si algunos datos están relacionados de una hoja, están relacionados con otra hoja o con otro documento de Excel, pues entonces cruzar esa información se puede tornar una pesadilla. Muchas veces hemos usado Excel y Excel sirve para muchas cosas de manera práctica. Sin embargo, cuando tenemos más información y más información, cruzar toda esa información y poder cargar toda esa información en archivos Excel hace que el trabajo sea ineficiente. Y justamente de eso trata este programa, de poder gestionar la información con la tecnología que se ocupa para poder gestionar datos hoy en día que vivimos en la era de la explosión de los datos. Y esa tecnología son bases de datos, ¿no? ¿Qué importante tiene este programa? ¿O por qué este programa? Pues primero porque para poder manejar volúmenes importantes de información de manera eficiente, para poder hacer consultas de manera eficiente, para poder cruzar información y obtener esa información, es importante tener estas competencias. Diseñar cómo es que se va a almacenar esta información, así como nos imaginamos el mundo en Excel a través de hojas y archivos de Excel, pues en base de datos normalmente se diseña esto en tablas o relaciones. ¿De qué manera se puede gestionar y visualizar la información? Pues utilizando Excel nos podemos conectar a una base de datos, utilizando un programa en Python nos podemos conectar a una base de datos, utilizando una herramienta como Power BI también nos podemos conectar a la base de datos para poder visualizar esta información.
¿Qué de distinto o qué de además se puede hacer en este mundo de base de datos? Pues procesar, gestionar, visualizar volúmenes importantes de información donde esta información podría estar en algún servicio, en algún servidor, no necesariamente en tu compu. El segundo punto de este programa consiste en desarrollar soluciones basadas en datos, ¿no? Usando herramientas que son líderes en el mercado. DataGrip es una herramienta que nos permite gestionar y diseñar bases de datos, hacer consultas, probar consultas. Visual Studio Code es una IDE de desarrollo que, utilizando Python, vamos a poder conectarnos a una base de datos que hemos diseñado en DataGrip para poder trabajar esos datos y visualizarlos y todo el mundo de oportunidades que nos ofrece Python en la gestión de datos. PostgreSQL es el gestor de base de datos es uno de los gestores de base de datos que vamos a ocupar. Existen varios otros que también lo que se aplica aquí funciona con los demás gestores de base de datos, como MySQL, MariaDB o MariaDB, por ejemplo, SQL Server, Oracle, etc. Este curso está orientado también a crear proyectos, ¿no? Donde se implemente lo que ustedes van aprendiendo en el curso. Y para esto, se piensa de que durante el curso tú vas a realizar un proyecto que lo vas a presentar al final del curso que aborde un caso de negocio que sea familiar a ti, donde implementes todo lo que has aprendido. Y como un punto importante también es que los profesores que dictan este curso son profesores practitioners, una mezcla de practitioners y académicos que pues trabajan en el sector de base de datos, ¿no? El primer módulo de este curso consiste en los conceptos fundamentales y el ambiente de trabajo. Es decir, entender aquellos conceptos que tenemos que tener en claro y setear nuestro ambiente de trabajo para que podamos empezar a trabajar en él. ¿Cuáles son esos fundamentos o esos conceptos fundamentales? Pues entender qué es una base de datos y qué es gobierno de datos, ¿no? Es que a quién damos acceso, cómo controlamos los accesos, las políticas, qué tipo de permisos podemos dar, ¿no? ¿Qué debemos de tener en cuenta hablando ya de privacidad de datos? Otro concepto importante sobre el cual se construyen las bases de datos relacionales es el álgebra relacional, o lo que conocemos nosotros del colegio como teoría de conjuntos. Cuando multiplicamos dos conjuntos, se genera pues información cruzada, que esa es la base finalmente para que nosotros podamos cruzar información y poder trabajarla. También es importante que setemos el entorno de trabajo que vamos a ocupar, Postgres, SQL y DataGrip, por ejemplo. Y también aquí vamos a tener un caso práctico. Todos los módulos al finalizar tienen un caso práctico. En este primer módulo es crear un modelo de base de datos bajo el enfoque relacional para un caso de uso real. Entonces, en resumen, este primer módulo son fundamentos y configuración del ambiente de trabajo. Pasamos al segundo módulo, que es la creación y manipulación de bases de datos. Para poder trabajar con los datos, es importante que aprendamos un lenguaje estructurado de consultas que se llama SQL. SQL no es un lenguaje de programación propiamente, es un lenguaje que nos permite hacer consultas a las bases de datos. Si estamos familiarizados con Excel, pues muchas de las cosas que tenemos que usar en Excel para poder trabajar los datos son funciones. ¿Okay? Imaginemos que eso podemos llevarlo a las bases de datos a través de consultas SQL para obtener la información precisa que necesitamos de manera eficiente.
Entonces, una vez ya teniendo conocimientos del lenguaje SQL, pues lo que sigue es crear tablas, esquemas, gestionar los permisos y privilegios, usuarios, roles, etcétera, de la base de datos, ¿no? Implementar también seguridad en base de datos. Algunos campos podrían o requerirían estar protegidos o encriptados, por ejemplo. Y también podemos utilizar vistas para tener, o sea, valga la redundancia, una vista de un conjunto de datos. Disparadores, cuando se inserta o se elimina un dato o se actualiza un dato, que esperamos que suceda, y procedimientos almacenados, que no es nada más y nada menos que funciones dentro del mismo gestor de base de datos. Luego, a través de Python, nos vamos a conectar a la base de datos y vamos a poder consumir esos datos, ¿no? A través de consultas SQL para poder, para poder obtener la información, insertarla, etc. Este módulo también termina con un caso práctico donde ustedes deberían ya estar en la capacidad de crear una base de datos simple y poder trabajar, poblar, insertar, consumir datos usando Python en este caso. Por eso la parte de programación es importante. En el módulo 3 vamos a ver SQL avanzado y un trabajo con data frames. Básicamente es hacer consultas más complejas que tenga que cruzar la información de dos o más tablas o relaciones, ¿no? Y consumir esa información en data frames, filtrar la información tanto en data frames como a través de consultas SQL. Gestionar transacciones en SQL también es importante para que en algunos casos vamos a tener la necesidad de que se ejecuten sí o sí un conjunto de instrucciones y no solamente algunas, y para eso podemos implementar transacciones. Indexación y optimización de consultas, es decir, qué índices podemos crear en la base de datos para que nuestra consulta tenga un tiempo de respuesta óptimo. Al igual que los módulos anteriores, este módulo también termina con un caso práctico donde se realizan consultas SQL avanzadas, donde tengan que combinar distintas bases de datos y manipularlas a través de data frames. Data frames ya es el lado de Python y, y a través de data frames podemos consumir información y podemos insertar también información en la base de datos. El cuarto módulo, que es, pasamos a una tecnología ya no tan nueva, pero con mucho potencial aún, que son bases de datos no SQL y su manipulación de estas bases de datos a través de mensaje o de un formato JSON. Es importante tener los conceptos fundamentales de lo que es una base de datos no SQL, o también llamada base de datos no relacional. Una implementación de este tipo de base de datos es MongoDB, y que a diferencia de una base de datos relacional como Postgres, pues aquí podemos guardar información de una manera más flexible o no tan rígida como en Postgres. El formato que se trabaja aquí es JSON, que es un formato bastante amigable para poder serializar información, sobre todo objetos. Igual que en el módulo anterior, nos conectamos a MongoDB desde Python, manipulamos los datos a través de Python utilizando JSONs y por último terminamos este módulo haciendo fragmentación de base de datos y procesamiento distribuido con MongoDB y MongoDB Atlas. ¿Por qué es importante este procesamiento distribuido? Pues porque Mongo y las bases de datos no relacionales están diseñadas para estar distribuidas, ¿no? Es decir, en varias computadoras para manejar volúmenes importantes de información. De hecho, esta tecnología de base de datos nace en Facebook debido a la cantidad de información que ellos tenían que manipular y trabajarlas en una base de datos relacional como Postgres, pues no era una solución viable. Entonces, ¿cómo podemos hacer un procesamiento distribuido utilizando MongoDB Sharding y MongoDB Atlas? También es uno de los conceptos importantes que se van a tocar en este módulo. Y por último, pues
¿Qué sería de los datos si no podemos explotarlos, ¿no? Por esa razón, eh, a una base de datos también nos podemos conectar desde Power BI y Tableau, y por eso es que este quinto módulo está orientado netamente a visualización. Visualización conectándonos a una base de datos, ¿no? Y crear dashboards interactivos. Terminamos con un caso práctico y finalmente hacemos la presentación de proyectos a través de un taller del caso de negocio. Bueno, a mí ya me conocen un poquito más. Yo soy director de Ciencia de la Computación en UTEC y pues día a día trabajo con datos, pero no tanto como los que sí van a enseñarles a ustedes, que son Martín Kahn, Heider Sánchez y Teófilo Chambilla. Los tres están trabajando intensamente en datos, ¿no? Justamente este programa ha sido iterado y trabajado con ellos para poder tener el, el alcance que debería ser útil para un profesional que quiera trabajar y gestionar datos. Ya. Sobre el programa, pues el programa es online y hay sesiones, las sesiones son dinámicas, más orientada a casos, a ejercicios, y un requisito importante es tener conocimientos en algún lenguaje de programación, como C++, Java, Python, entre otros. Es importante. El formato de evaluación es 25% cuestionarios sobre las clases, quizzes sobre las clases, 25% el desarrollo de casos prácticos, el otro 25% el caso de negocio y el proyecto final 25%. En total, 100%. Las herramientas que vamos a ocupar, ya muchas de ellas las hemos ido viendo, pues está Data Grip, Visual Studio Code, PostgreSQL, Power BI, Tableau, Google Drive para compartir información, bueno, Zoom y Slack para poder comunicarnos. La certificación que vamos a otorgar, pues, a los participantes es es emitida por UTEC, posgrado, y es firmado por la escuela, la dirección de la escuela de posgrado de UTEC. Bien, hasta aquí no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No sé si nos han dejado preguntas en el Q&A. Jesús, muchas gracias por la presentación. A continuación vamos a cederle la palabra a Gisela Zúñiga, asesora comercial, quien nos comentará un poco más sobre aspectos comerciales del programa. Sí, gracias. Buenas noches. A ver, ¿me confirman por favor si se ve mi pantalla? ¿Sí se logra visualizar? Sí, ahora sí. A ver, un momento. Muy bien, agradecer a cada uno de los participantes y también a Jesús. Vamos a hablar un poco acerca del programa en gestión de la información con base de datos. ¿A quiénes buscamos? Buscamos a profesionales con interés en bases de datos y conocimientos intermedio en programación. ¿Qué es lo que vas a aprender? Vas a aprender a diseñar y gestionar bases de datos de manera efectiva, también aprender a diseñar y ejecutar consultas SQL de nivel avanzado y también a dominar la ejecución de consultas SQL avanzadas que incluyan operaciones de conjunto, cláusulas de agrupación y técnicas de ordenamiento. También vas a aprender a diseñar, implementar y administrar bases de datos no SQL utilizando MongoDB. Mi nombre es Gisela Zúñiga y estoy a cargo de informes e inscripciones referente al programa. Comentarles que el programa tiene la inversión de 6.800. Actualmente estamos con un descuento del 15% para todas aquellas personas que se han conectado. Es un descuento exclusivo y también puedes abonarlo en 9 partes de 963 soles. Con esta primera cuota estarías reservando tu vacante. Nosotros estamos iniciando el 12 de agosto, culminamos el 23 de noviembre.
La modalidad es online en vivo, solo los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Si tuvieran alguna duda o consulta, igual en la encuesta se va a compartir un link para que me lo puedan hacer directamente al WhatsApp. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Gisela, por tu presentación. Ahora damos pase a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el Q&A o también en el chat. Aquí tenemos una pregunta respecto a si habrá proyectos prácticos donde podamos diseñar y gestionar nuestras bases de datos. Esa sería la primera pregunta. Sí, sí, en cada módulo hay un mini proyecto, ¿no? Donde van a poder trabajar con sus bases de datos. Justo aquí otra pregunta que nos llega es acerca de qué nivel de conocimiento previo en SQL se requiere para aprovechar al máximo esta parte del programa. En SQL no, pero en programación sí, un nivel intermedio de programación. A ver, aquí también tenemos acerca de qué tipos de bases de datos SQL se utilizarán para las prácticas, por ejemplo, MySQL, PostgreSQL, Oracle. Sí, lo estuvimos viendo y vamos a utilizar PostgreSQL como base de datos relacional y MongoDB como base de datos no relacional o no SQL. ¿No? Vamos a trabajar sobre esos dos gestores de base de datos. Pero ojo de que lo que hagamos en Postgres también se puede hacer en MySQL, también se puede hacer en Oracle, también se puede hacer en SQL Server. Sí es cierto que estos motores tienen algunas implementaciones específicas, pero vamos a trabajar sobre el estándar, ¿no? Así que sobre relaciones, consultas, inner join, outer join, sobre esa capa, hay algunos motores de base de datos que tienen funciones más sofisticadas, pero no vamos a hacer eso, vamos a hacer lo estándar. Genial, gracias Jesús. Aquí tenemos unas dos últimas preguntas. La primera es, ¿habrá ejercicios prácticos específicos para la implementación y administración de bases de datos MongoDB? Sí, 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 o sea, cada módulo y MongoDB, que es una base de datos no SQL, va a tener también un ejercicio práctico, sí, todos. De hecho, en la presentación justamente estaba caso práctico de MongoDB o de NoSQL es conectarse a la base de datos de MongoDB, extracción y manipulación de los datos de formato JSON a través de una API web. Excelente. Ahora la siguiente pregunta es acerca de si las bases de datos que se van a utilizar estarán en Linux o en Windows. Bueno, tú puedes, uno podría instalar su propio motor de base de datos o podría subirlo a la nube, ¿no? Y en realidad es indistinto si es en Linux o es en Windows para el uso que le vamos a dar. Excelente. Ahora la última pregunta sería, ¿cómo se integrará el aprendizaje de bases de datos no SQL con el conocimiento previo de bases de datos SQL? Aunque, aunque suene contradictorio que una es base de datos SQL y la otra es no SQL, pues en realidad el término exacto para no SQL es no relacional, ¿no? Es decir, de que no hay claves foráneas, las tablas o las entidades no están relacionadas, pero no quiere decir que lo anterior no se aplique a las bases de datos no SQL, ¿no? Entonces, mucho de lo que se aprende en los módulos anteriores se aplica, pues obviamente con algunas diferencias, ¿no? Pero mucho de lo que se aprendió antes sirve para este módulo. Excelente, Jesús. Muchas gracias a todos por participar de la charla informativa del programa en gestión de la información con base de datos. Ha sido un placer pasar esta hora con ustedes. Que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Gracias.
Gracias, Jesús. Gracias, Davor. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.